Continuamos en Aragón Abierto, pendientes de las fiestas del Ángel de Teruel. ¿A que no saben cuánta gente puede llegar a alojarse en un piso en estas fiestas? Beatriz tiene la respuesta. Bea, estás en un piso que ya se ha llenado de gente. ¿Se puede? Pero ¿cuánta gente vive en este piso? ¿Quién es el anfitrión? El anfitrión, aquí, Miguel, ¿no? Sí, soy Miguel. Miguel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Aún faltan por venir 7, 8 más, así que estaremos unos 15 más o menos. 15 personas en un piso para vaquillas. Un piso, sí, viene mucha gente para vaquillas y como los amigos siempre los invitamos, pues vienen y nada, hacemos lo que se pueda. Quedar sin venir a vaquillas, Uy, ¿no? pues lo hacemos como se pueda para que quepamos todos. ¿Y de dónde venís? A ver, por ejemplo. Yo de Castellón. ¿De Castellón? Yo vengo de cerca, de Celadas. ¿De Celadas? Yo de Báguena, de España. ¿De Báguena? Yo de Burgos. Burgos, o sea, de muchos sitios, de Zaragoza. Bueno. Y yo que soy de Alicante. Y de Alicante. De Alicante, sí. ¿Cómo os apañáis a la hora de, por ejemplo, la cocina? ¿Me la enseñarías? Pues, claro, vamos y te lo enseño si quieres. Sí. Vamos hacia la cocina. A ver, yo como si estuviera en mi casa, Miguel? Por aquí. No, sí, pasa por ahí. Cocina. Bueno, ya veo que, por ejemplo, el arsenal de cerveza lo tenéis bastante apañado. Hay que meterla en la nevera, si cabe. Habéis atracado el supermercado. Sí, Mercadona está que no queda nada ya. Hemos ido hoy para tenerlo todo, así ya los otros días no hace falta ir para comprar nada. ¿Y a la hora de comer también os vais a alimentar bien o no? Pues no mucho, porque como salimos por las noches, pues nos alimentamos a base de pizzas, compramos bocadillos con fiambre, y esa es básicamente la alimentación que vamos a tener pues durante todas las vaquillas. Y unos buenos bocatas, ¿no? Sí, con mucho fiambre, ahí con un jamoncico de Teruel y listo. Y el que quiera venir aquí simplemente ha de traer ganas de fiesta. Claro, muchas ganas de fiesta y ya está. Y luego poner de su parte y ya está. ¿Puedo seguir alcahueteándote el piso? Claro que sí, sin ningún problema. Pues vámonos para allá a ver lo que nos encontramos por aquí. Por ejemplo, nos sigue Ana, nos sigue... ¡Hombre! ¡Pero bueno! ¡Aquí con la plancha! Aquí con la plancha, claro que sí. Traje vaquillero, aunque vengáis de fuera hay que ir bien ataviados. Hombre, claro que sí. Traemos el traje vaquillero, el pantaloncito blanco. Y aquí pues el rollo, nos falta el pañuelo y demás, y preparándolo todo para que mañana esté listo. Me ha tocado planchar todo lo de la casa. O sea, que eres el planchador oficial de todos tus compañeros. Hombre, claro, si me viera mi madre además alucinaría. Échale un saludo a tu madre. Hola, mamá. Que está planchando que aquí el las hijo. vaquillas, aquí estoy planchando todos los compañeros, ¿eh? Fíjate. Y mientras unos planchan, David planchando, por aquí, vamos a irnos para allá. A ver, madre mía, estoy dando hoy una vuelta por el piso aquí de estos chicos, que me lo voy a conocer ya todo. Casi me vais a tener que hacer un hueco a mí todo. Sí, vamos, si queréis. Bueno, madre mía, ¿y esto? Nada, aquí como te he dicho somos mucha gente y tenemos pues que montar camas hinchables y hacerlo como podamos pues para que quepa mucha gente y organizarnos como sea. La ley de Teruel sería, cuando hay un trozo de suelo, bienvenido sea cualquiera, claro, ¿no? Por supuesto, la cuestión es tener un techo donde poder quedarse a dormir y una ducha y ya está. Y si son mucha gente y no cabemos en un piso, pues siempre nos quedarán los parques y las fuentes. Para el que no tenga Claro, para el que no tenga un piso. Bueno, pues yo creo que, a ver si son cómodas estas camas de estos chicos. ¡Hombre! Un poco dura, ¿eh? El que le toque aquí, ¿quién le toca aquí? ¿Allí? A mí me toca. A él le toca, esa es tu cama. Pues está un poco dura, te aviso, ¿eh? Porque tengo para dormir en A cama. ver, espera, que es que yo no puedo por aquí. Que tienes Nada, sí, contento porque al menos duermo en cama, que el resto de amigos, algunos duermen en el suelo, así que imagínate. O sea, puedes ser un privilegiado. Pues sí, la verdad es que sí, me ha tocado años, dormir en el suelo, en parques, en portales. Donde haga falta, claro. pero hay que vivir la vaquilla. Hostia, la vaquilla, son 13 años ya, subiendo a la vaquilla, sí, de los 17 añicos, con los del pueblete, muy bien, sí. Pues ya veis que está todo preparado para que los pisos se llenen como este, que aún les falta gente por venir, de gente. Pues ya lo han visto, muchos se van de fiestas, otros de vacaciones y otros velan porque al final todos lleguemos a nuestro destino. Hemos estado con los trabajadores de una empresa de grúas de Zaragoza.